Lo primero que hay que mencionar con respecto a esta estrategia es de que sirve para cualquier tipo de texto, ya sea literario o no literario. Implica de que el lector, ya sea un lector básico, intermedio o avanzado, tenga un manejo básico del contenido de los textos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? No es saber de antemano sin leer el texto, saber más o menos de qué se trata, no, nada que ver con eso, sino que más o menos entender y saber cómo es el texto que les llegó a las manos, ¿ya? Por ejemplo, si el lector va a leer un cuento, saber perfectamente de que ese cuento tiene un narrador, tiene personajes, una historia ficticia, que es para entretener. Si es un texto, no, digamos, positivo, a lo mejor es un texto que se preocupa por entregar un tema, donde se va a entregar las informaciones más importantes, que tiene una estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Si, no sé, pues si es un texto argumentativo, a lo mejor son las opiniones de alguna persona, que se basan a lo mejor en una tesis, en una garantía, en un respaldo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, a lo mejor, si bien es cierto, muchos de ustedes no se maneja completamente en todos los contenidos del lenguaje, pero por lo menos saben de que cada uno de estos textos tienen un propósito, saben más o menos las características de cada uno de estos textos, saben de que la noticia es muy distinta a un cuento, que un cuento es muy distinto a un artículo científico, ¿se entiende? Entonces, a eso apunta un poco el manejo básico del contenido. Y cuando hablamos exclusivamente de la comprensión, es tener esa, ¿cómo se llama?, capacidad de ubicar o localizar datos como nombres, fechas, conceptos, definiciones, ¿ya? Eso, obviamente, si ustedes comprenden, digamos, el texto, obviamente van a saber y entender de que estos datos puntuales sirven y son para esto. ¿Pero en qué consiste esta estrategia? Obviamente acá se lo respondo con esta pequeño texto que dice que es leer y saber buscar precisamente la información que está explícitamente en el texto, ¿ya? O sea, básicamente esta estrategia consiste en buscar la información que se ve, la información textual. No hay que darle mucho vuelta al asunto. Cualquier pregunta que se te haga se te va a hacer en base a lo que está en el texto, lo que está ahí, así casi a la vista, ¿ya? Entonces, evidentemente, ustedes para eso tienen que seguir unos pasos para que se les haga más sencillo todavía, porque en realidad este es el nivel de la lectura más sencillo, ¿ya? El nivel de estar buscando solamente lo que se ve ahí en el texto. Pero de todas formas, esto, a pesar de que es sencillo, también tiene sus pasos. Esta es la mecánica puntual que digamos se resumieron en estos pasos muy sencillos por seguir. El primer paso es comprender y analizar la información explícita, y tiene que ver exclusivamente con leer el texto, pero leerlo en un sentido de comprensión, ya que se pueda comprender, se pueda entender lo que se lee, se pueda entender las ideas dentro de este texto, para que así pueda ser examinado futuramente y analizado cuidadosamente en relación a lo que nos preguntan, ¿ya? O sea, la idea acá es de que ustedes puedan leer y entender el texto, especialmente entender las ideas principales y secundarias, y tal vez si a lo mejor se les complica y el texto les permite a lo mejor hacer una segunda lectura, lo pueden leer por segunda vez, ¿ya? En el paso 2 dice identificar información, ¿ya? Debe ubicar información en el texto, información puntual, información que ustedes consideran que es importante. Dentro de esta información pueden haber datos, fechas, nombres propios, citas, afirmaciones, etc., ¿ya? Y cualquier otra información que ustedes creen importante o pertinente también lo podrían ahí ubicar, y para eso les sugiero que usen un destacador o un lápiz, vayan marcando ahí, cosa que de repente más adelante cuando les hagan las preguntas, muchas de estas preguntas tienen que ver y están, digamos, asociadas a buscar estas informaciones específicas. Entonces ahí ya estarían como adelantando harto trabajo. En el paso 3 se dice acá que pueden ustedes también entrar en la caracterización de esta información, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que destacar o indicar la descripción y características mencionadas en el texto, ¿ya? Asociándola a la descripción, por ejemplo, de objetos, lugares o situaciones, o la caracterización de series y personas y personajes, ¿ya? Ustedes, si ven que en algún lugar del texto se está describiendo un objeto, un lugar,
eso también puede ser destacable. Ya eso lo pueden marcar ahí porque en algún momento le podrían preguntar de eso. Eso yo les sugiero que lo anoten, que lo marquen porque puede ser considerado en las preguntas. Lo mismo con respecto a la caracterización, que siempre tiene que ver cuando se habla o se hace referencia al físico o a la forma de ser de alguna persona puntual o algún personaje. Todo esto es destacable, todo esto podría destacarse para que puedan encontrar mucho más rápido la información textual. En el paso 4, deben ustedes analizar ya la pregunta asociada al texto y tienen que analizar la pregunta, ¿ya? ¿Cómo así? A ver, se puede analizar y lo tienes que hacer entendiendo de qué es lo que se te va a preguntar, ¿ya? Identificando los verbos y referentes, ¿ya? Cuando hablamos de los verbos estamos hablando de las típicas palabras que involucran acción, ¿ya? Dentro de cada pregunta, cada enunciado de pregunta siempre hay un verbo y hay que considerarlo. Y los referentes son palabras o conceptos de importancia que se deben considerar en las preguntas, ¿ya? Acá hay un ejemplo, dice, ¿cómo se autodefine el autor de la obra? Autodefinir es un verbo, ¿ya? Eso sería, digamos, entonces tenemos que preocuparnos de cómo se ve o se autodefine el autor. Ya, hay que buscar información puntual de eso. Y acá el autor de la obra vendría siendo el referente, ¿ya? Es como el concepto de importancia de la pregunta. Es porque acá se está, digamos, apuntando para que ustedes se enfoquen en la información del texto, ¿ya? Entonces eso es bien importante, analizar la pregunta. Y hablando de preguntas, acá le dejo un par de preguntitas que son muchas más asociadas, digamos, al rastreo y localización de la información. Ya, por ejemplo, acá vemos en qué lugar, ciudad, país, preguntas de esta estrategia, ¿ya? ¿Cuántas X se mencionan en el texto? ¿Cuáles son las características físicas del personaje? ¿Qué atributos posee el lugar en donde ocurren los hechos? Si se dan cuenta, todas estas preguntas obligan al lector a buscar la información explícita en el texto. Y todo esto tiene que ver con la estrategia del rastreo y la localización de la información. Bien, muchachos, eso era. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en un siguiente tips. Chao. Bueno, mis queridos estudiantes, ahora pasaremos a otra estrategia para comprender un poco más las lecturas. Y este es el famoso tema de cada texto. Comencemos por el tema. Este es el asunto del que se trata un texto, de lo que habla o predica. Para hallarlo, pregúntate, por ejemplo, de qué habla el texto. Recuerda, el tema puede estar asociado al título. Por ello, es lo primero que debes observar. En este caso, usaremos como ejemplo un fragmento del texto Me caí del mundo y no sé por dónde se entra, de Eduardo Galeano. En una primera mirada, su título no nos ofrece algún elemento que permita inferir el tema. Será necesario adentrarse en el texto. Por eso, ahora intentaremos buscando en el primer párrafo del texto. Si leemos todo el párrafo, encontraremos un elemento clave. No consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas, la cual me permite inferir que en el texto alguien está expresando su molestia ante la necesidad de estar botando cosas. Como en el primer párrafo no nos ofrece información que permita, digamos, inferir el tema del texto, será necesario entonces hacer un listado de los aspectos que tratan los siguientes párrafos. En el segundo párrafo, el autor expresa que no hace mucho lavar pañales de los críos para que lo volvieran a ensuciar. Es decir, está presentando un ejemplo de lo dicho en el primer párrafo. Con el caso de los pañales, antes se utilizaban estos pañales, y en el tercer párrafo el autor menciona que los nenes crecieron y se entregaron a lo desechable.
mientras que a su generación siempre le costó tirar las cosas. Es decir, está comparando su generación con la de los hijos, quienes prefieren lo desechable. En el cuarto párrafo, el autor menciona el título: se distrajo, se cayó del mundo y no sabe cómo entrar, es decir, no entiende la preferencia actual, fondo desechable. Entonces acá observamos la pregunta 1 del ejercicio de aquí típico de lectura y vemos que el enunciado nos se está preguntando por el tema del texto, ¿ya? Acá la opción A menciona la cultura del reciclaje. Si tenemos en cuenta el listado de ideas que encontramos, observaremos que el autor menciona que antes no botaban las cosas para que en la actualidad prefieran lo desechable, es decir, lo contrario a reciclar. Esto haría que la opción de respuesta resulte falsa o incorrecta. En la opción C se menciona una frase de la jerga popular: todo tiempo pasado fue mejor. Aquí podría inferirse que el autor tiene nostalgia por el pasado, pero si observamos en el párrafo 4, el autor señala que él no está diciendo que el pasado sea mejor. Después, incluso, menciona que lo más probable es que lo de ahora esté bien, ¿ya? Estas dos frases nos permiten descartar la opción C, pues el autor no está defendiendo el hecho de que todo tiempo pasado es mejor. En la opción D se menciona la basura. Si revisamos nuestro listado de ideas, observaremos que el autor menciona su desacuerdo con la necesidad de botar cosas. Lo ejemplifica con lo que hacían con los pañales y compara su pasado, lo que sucede con sus hijos, quienes prefieren no desechar, la razón por la cual se siente fuera del mundo como funciona actualmente. En esta idea no se puede señalar que el asunto general del texto es la basura. En consecuencia, la opción D es falsa, por lo tanto el tema del texto es el que se menciona en la opción B, de la cultura de lo desechable. Para estos casos te invito a tener en cuenta los siguientes consejos. Primero, revisa el título del texto. Segundo, revisa el primer párrafo. Tercero, haz un listado de ideas de los párrafos del texto. Y cuarto, identifica el asunto general del texto. Finalmente, quinto, el tema tiene la extensión de un término, no de una oración. Trata de definirlo en pocas palabras. Muy bien, muchachos, y para ir cerrando les dejo la siguiente tareita para esta semana. ¿Ya? Ustedes van a buscar acá unos par de textos que están en esta guía, en la guía de literatura en mil identidades posibles, la guía 2. Ustedes saben de que hay una página acá, a ver, es esta que ya se lo he dejado en otras oportunidades, incluso está en el WhatsApp del curso. Es acá erjamineduc.cl, ¿ya? De todas formas, igual se lo puedo dejar por WhatsApp cuando me lo consulten. Acá eligen la guía número 1, comunicando lo que somos. No, vamos a trabajar la literatura en mil identidades posibles. Esta guía, la guía número 2. La pinchan, entramos acá y vamos a trabajar la página 7. Página 7. Acá está la página 7. Esta página tiene dos textos. Texto 1, texto literario, sale acá. Y el texto 2 es un recordatorio. Acá se le recuerda, ¿ya? O recuerda. Entonces, lo que van a hacer es la siguiente actividad. Tienen que aplicar lo aprendido en esta clase.
Aplicar la estrategia número 1. La estrategia número 1 era identificando el tema de los textos, ¿ya? O no me acuerdo cómo está el orden en el video, al final da lo mismo. Lo que tienen que tener claro es acá el nombre de la estrategia. En identificando el tema de los textos, ustedes van a tener que leer los dos textos de acá, de la página 7. Los dos. Texto de acá arriba, texto literario, y el de abajo, el recordatorio. ¿Ya? Eso tiene que estar muy clarito. Tienen que leer los dos textos y aplicar las dos estrategias en los dos textos. ¿Ya? Por ejemplo, acá en el texto 1, texto literario, dice, indica cuál es el tema de este primer texto. ¿Ya? Aplica los pasos enseñados en la clase. Ya, más o menos para que se acuerden ahí, ustedes le tienen que partir haciéndole preguntas. ¿De qué trata o habla el texto? ¿Ya? Eso tienen que hacerlo con el texto 1. El texto 2, el recordatorio, ustedes también tienen que hacer lo mismo acá, indicar cuál es el tema de este segundo texto. También tienen que aplicar los pasos enseñados en la clase. ¿De qué trata o habla este texto también? ¿Ya? Y ahí lo van, digamos, desarrollando, explicando con sus propias ideas. Después tienen que aplicar la estrategia número 2 del rastreo de información. Ustedes acá tienen que aplicar para los dos textos, por ejemplo en el texto literario, ustedes tienen que responder la siguiente pregunta utilizando la estrategia del rastreo de información. Tienen que responder a qué se le atribuye de que el texto literario posee un carácter subjetivo, y ahí ustedes obviamente van a tener que volver a revisar el video y empezar a considerar los pasos que hay que seguir para responder esa pregunta, y obviamente la tienen que responder basándose en el texto. Y el texto 2, recordatorio, también tienen que hacer lo mismo, responder a la siguiente pregunta utilizando la estrategia de rastreo de información. ¿Qué son las figuras literarias? También ahí está en el texto y ustedes tienen que rastrear esa información, dónde está la respuesta. Eso es, muchachos, ¿ya? Espero que trabajen un poco más, ¿cómo se llama? Más firme en su clase. La clave de que les vaya bien en la asignatura es de que lean harto, lean, ¿ya? Y obviamente también consideren las clases, vayan repasando, vayan tomando apuntes, pero lo más importante y lo que le va al final dejar un buen dividendo y buenos resultados y aprobar, digamos, el curso en este año es básicamente leer. El lenguaje tienen que leer. En la clase anterior ya les mostré más o menos un ejemplo de prueba que tienen que hacer al fin de este periodo, ¿ya? Así que es harta lectura. Y acá, por lo mismo, me motivé y le traje dos estrategias importantes. Espero que le haya quedado todo claro. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.